Bueno, entonces voy a empezar. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Camilo por su asesoría y también al doctor Arturo. Entonces, quiero comenzar con esta foto. Este soy yo intentando aprender por ósmosis trauma craneoencefálico en el embarazo, pero no lo logré, entonces me tocó leer bastantes artículos para aprender sobre el tema. Entonces, para comenzar, quiero mostrarles como el plan de vuelo en lo que quiero que nos centremos durante esta charla. Entonces, lo primero es por qué es importante saber de esto. Lo segundo es en cuanto a la atención del trauma craneoencefálico, lo dividí en dos fases, una inicial de cómo abordar este tipo de pacientes y lo segundo, una fase avanzada de las medidas que se tienen que tomar posteriormente. Después centrarnos un poco en la hipertensión endocranial, que es un aspecto clave, y por último hablar de la decisión respecto al parto. Entonces, ¿por qué es importante esto? Resulta que en el mundo, cuando una mujer no se muere de una causa obstétrica, no se muere de sepsis, TAE, código rojo o un evento tromboembólico, se va a morir de trauma. Suele ser la principal causa en países desarrollados. ¿Y por qué sucede esto? Entonces, lo más frecuente es que sea por accidentes de tránsito, seguido de caídas y de violencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando una paciente recibe un trauma, y especialmente cuando es un trauma craneoencefálico, hasta el 40% de esas mamás y esos fetos se pueden morir. Y de esas mamás que sobreviven a estos traumas, 40% puede tener secuelas permanentes, como puede ser una fascia, una paresia, una parestesia, y teniendo en cuenta pues que es población joven, es bastante importante saber sobre esto. Entonces, lo que les mencionaba, este es un mapa del mundo, pues que es básico, divide el mundo entre países desarrollados y los que están en vía de desarrollo a grandes rasgos. Y resulta que en los países azules, como les mencionaba, esto es una preocupación constante porque es de las principales causas de mortalidad. Cuando uno ve la frecuencia relativa, el trauma le gana por mucho a las otras. Y en los países rojos como los nuestros, cuando uno ve la frecuencia relativa, el trauma es una causa pequeña en porcentaje de los casos que hay. Pero cuando uno mira los números absolutos, resulta que en países rojitos, esos que están ahí en la parte de abajo del mapa, puede ser hasta 2 veces más frecuente que las pacientes reciban trauma. Entonces es por eso que si usted trabaja en urgencias, es obstetra, trabaja en la UCI, es neurocirujano, cualquier otra profesión que se dedique a este tipo de atención, probablemente sea bueno que aprenda este tema. ¿Y por qué vamos a hablar de esto específicamente en el embarazo? Entonces el embarazo tiene varias particularidades. Dentro de esas, la primera es que uno no tiene una sola paciente, uno tiene dos. Tiene que pensar tanto en la mamá como en el feto y el algoritmo de diagnóstico y de abordaje tiene que ir enfocado en esta condición de que son dos vidas las que están en juego. Y lo otro, pues es que en el embarazo tenemos varios cambios que es como la clase número uno que uno lean, que es cambios fisiológicos del embarazo, que en este caso en particular, en el trauma y en el trauma craneoencefálico, van a jugar como algunos aspectos clave que direccionan el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el primero de esos cambios? El primero es esto, que la resistencia vascular periférica disminuye en todo lado y eso principalmente se traduce en edema. Y edema pues va a haber en muchos lados, en la mano, en la cara, en las piernas, pero uno de los lugares más importantes para este caso donde puede ocurrir edema es en la vía aérea. La vía aérea de las gestantes está bastante hematizada, haciendo que las intubaciones sean más difíciles que en el resto de la población. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Otro de los cambios importantes que ocurre es que aumenta el volumen circulante, aumenta casi que en un 40% y eso hace que la paciente embarazada manifieste los cambios relacionados con la pérdida de volemia, por ejemplo la taquicardia, la hipotensión, de una forma más tardía, haciendo que uno como personal médico se dé cuenta tarde usualmente de que la paciente está entrando en shock, que eso lo hemos visto muchas veces y que es un reto, por ejemplo, en sepsis o en código rojo. Entonces, haciendo que el tiempo para detectar estas alteraciones sea crucial. Y otra cosa importante con ese aumento del volumen circulante es que no es parejo. Cuando uno ve cómo aumenta el volumen circulante en el embarazo, uno ve que efectivamente aumenta la cantidad de sangre, pero cuando uno ve respecto a los valores basales cómo aumenta esto, uno ve que aumenta en mayor medida a expensas del plasma, que es esta línea azul que vemos acá.
no tanto con la masa eritrocitaria, haciendo que aunque aumente más el volumen, aumente, digamos que en unas condiciones de una especie de anemia dilucional. Entonces eso también va a ser importante tenerlo en cuenta. Y lo otro es que ese útero está creciendo constantemente y a medida que crece empieza a generar cambios de presiones. Presiona hacia arriba, hacia el tórax y presiona dentro del abdomen, haciendo que la gestante o la paciente embarazada tenga que asumir unos cambios para mantener, digamos que una fisiología y una adecuada perfusión de sus órganos y de ese feto. Uno de esos es como el tórax se vuelve más pequeño por la presión que genera el útero, es que la paciente va a empezar a hacer algunos cambios como aumentar el volumen corriente para aumentar también esa capacidad de oxigenación y eso va a traducirse en, eh, en una alcalosis respiratoria, que va a ser importante tenerlo en cuenta en cuanto a las metas de presión de CO2 que se deben alcanzar en estas pacientes, para que lo tengan en cuenta. Otra de las cosas es que ese útero que crece hace más presión dentro del abdomen, aumenta la presión intraabdominal, haciendo que sea sumado a la disminución en la motilidad intestinal, haciendo que aumente el riesgo de broncoaspiración. Esto también va a ser importante tenerlo en cuenta a la hora, por ejemplo, intubar a una paciente. Y también esa paciente no solo tiene que consumir oxígeno por ella, sino que también va a consumir oxígeno ese bebé que está creciendo dentro de ella. Entonces esto hace que la paciente gaste más oxígeno, haciendo que sea también más propensa a desaturarse en cualquier condición que digamos que aumente el riesgo de esto. Entonces, por ejemplo, si pierde la conciencia, si tiene una convulsión o si, por ejemplo, la tengo que intubar y la voy a sedar, estas pacientes, su saturación base, su tiempo de apnea va a disminuir considerablemente. Entonces, al igual que, o sea, estos son los cambios importantes, pero pues sigue siendo una paciente que tuvo un trauma pues, craneoencefálico, entonces al igual que en los diferentes escenarios de trauma, pues es importante seguir un orden cuando se aborda a estas pacientes. Y como lo hemos visto en muchos escenarios de trauma, se sigue la secuencia clásica del ABCD para que no se nos pase nada en la evaluación de estas pacientes. Entonces vamos a hablar como de qué particularidades hay en la paciente que tiene un trauma craneoencefálico y que está embarazada en cada una de estas letras de esta secuencia. Entonces lo primero, la A de vía aérea, es asegure una vía aérea y como lo mencionamos en la paciente embarazada, garantizar una vía aérea no solo es fundamental por sus requerimientos de oxígeno, sino también que puede ser más difícil. Entonces, en la paciente embarazada, usted debería considerar intubar a esa paciente de forma temprana. Indicaciones claras, paciente que tiene un Glasgow menor a 8, menor o igual a 8, o que tiene una saturación menor a 90 y que no está respondiendo a oxígeno suplementario, son pacientes que usted ya debería considerar que debería intubar. Y si va a intubar a la paciente y tiene la opción, es realmente importante el paso de sonda nasogástrica para evitar la broncoaspiración. Y lo más importante de esto, como vimos que es muy difícil o puede ser o llegar a ser muy difícil intubar y los riesgos que implica una intubación fallida, que se hematice más la vía aérea, haya sangrado, se le dificulte a la persona, por ejemplo, si uno tiene una intubación fallida, a la siguiente persona que vaya a intubar. Entonces esto debería ser un procedimiento que se debería hacer en la menor cantidad de intentos posibles. Entonces por eso que desde que usted tenga la disponibilidad, llame a la persona más experta en este procedimiento, la persona que mejor sepa intubar, si tiene un anestesiólogo, si tiene un intensivista, si tiene a su amigo en el rural que se le gusta mucho la anestesia o eso, la persona que mejor sepa intubar debería ser la que se encargue de este procedimiento. En cuanto a la B de ventilación o de breathing, es muy importante que asegure una saturación mayor al 95%. ¿Y de dónde sale este valor? Porque no es 94, 93, 98. Entonces resulta que dentro de los cambios que genera ese aumento, por ejemplo, del volumen corriente, todos estos busca aumentar la presión arterial de oxígeno en la sangre de la mamá. ¿Y por qué se busca subir de los valores, digamos, de una paciente no embarazada hasta una paciente embarazada que puede ser entre 100 y 110 milímetros de mercurio? Porque resulta que para que al feto le llegue oxígeno, esto es un mecanismo que depende principalmente de difusión pasiva, debe haber un gradiente importante entre la presión arterial de oxígeno de la mamá y la presión arterial de oxígeno del bebé, que cuando vemos es aproximadamente en el estado normal fisiológico es de más o menos 60 mililitros de mercurio. El bebé tiene una presión arterial de oxígeno en la vena umbilical de más o menos 40 milímetros de mercurio. ¿Y qué se ha visto? Que para que ese intercambio ocurra, por lo menos la mamá, si bien lo normal es 110, por lo menos la mamá debe tener 70 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno para que esto ocurra. Y cuando uno se va a ver en la saturación, cuánta saturación de oxígeno corresponde a esa presión de más de 70 milímetros de mercurio, vemos que se encuentra en el rango del 95%. En cuanto a la C de circulación, es importante
obtener 2 accesos venosos de un buen calibre, 14 a 16, administrar cristaloides inicialmente mientras se consiguen los hemocomponentes y en caso de que la paciente pues, esté con una hipovolemia secundaria a pérdida sanguínea, pues iniciar la reanimación temprano con los hemocomponentes. Y recordemos que administrar líquidos en exceso también puede llevar a coagulopatía, hemodilución, que pues es una de las cosas que queremos evitar en la reanimación de la paciente con trauma. Adicional a eso, trate de ubicar a su paciente en una posición de más o menos 30 grados y desplace el útero. Recuerden que el útero cuando está especialmente en el tercer trimestre y está sobre la cava puede disminuir hasta en un 30% la precarga, entonces nos puede tumbar bastante el gasto cardíaco y puede ser una ayuda fundamental para reanimar estas pacientes. Adicional a eso, hay que garantizar una presión arterial media de 80 milímetros de mercurio. Ya más adelante vamos a ver el porqué de este valor. Y en caso de que una paciente no esté respondiendo, no estemos alcanzando estas metas, ni con cristaloides ni componentes, y que sea una paciente que no está respondiendo a volumen, los vasopresores van a ser la siguiente línea. La siguiente letra es la D de compromiso neurológico. ¿Qué es importante en esto? Que tenemos 2 escalas. La más clásica, que es la escala de coma de Glasgow, que nos define la severidad del trauma, que esto va a ser importante cuando abordemos estas pacientes. Entonces, un puntaje entre 13 y 15 nos clasifica el trauma como leve, un puntaje entre 9 y 12 como moderado y un puntaje entre 3 y 8, que 3 es el puntaje mínimo que se puede sacar con esta escala, va a ser un trauma cráneoencefálico severo. Y tenemos otra escala que se llama el Full Outline of Unresponsiveness, por sus siglas en inglés se lee como FOUR, y lo que pasa es que se correlaciona muy bien con el Glasgow, tiene unos puntos diferentes, 14 y 16 para leve, 11 y 13 moderado y menos de 11 para severo. ¿Y por qué nos ofrecen 2 escalas? Entonces vimos que frecuentemente estas pacientes van a requerir intubación, que las pacientes cuando se intuban va a haber un problema con el Glasgow y es que el Glasgow, como lo ven acá, el Glasgow nos incluye una respuesta verbal y motora que digamos puede ser difícil de evaluar en estas pacientes. En cambio, el FOUR en esas pacientes que por ejemplo están intubadas desde un comienzo, sí nos puede ayudar porque si bien evalúa cosas parecidas, puede evaluar uno de los criterios como para evaluar la severidad está la respiración y la respiración en relación con el ventilador, reflejos del tallo, por ejemplo, y también respuesta de los ojos que podría ser independiente del estado de conciencia del paciente, del estado de intubación. Entonces, en esas pacientes que llegan intubadas, uno podría hacer esta escala FOUR para aproximarse de una forma más certera a la severidad de ese trauma. Y en la última letra estándar de ese algoritmo ABCD sería la E de Environment, que sería hacer como el resto de la evaluación del paciente, más que los hallazgos iniciales. Entonces, realiza un examen físico completo, ya vimos que algunas de las causas pueden ser accidentes o caídas, entonces puede que la paciente se haya chocado, haya tenido un trauma craneoencefálico, pero pues también se pudo haber estrellado y haber tenido alguna lesión, por ejemplo, por el cinturón de seguridad o algo así. Entonces busque heridas en abdomen, busque heridas en la pelvis, busque fracturas, busque signos de que de pronto haya tenido una lesión importante también en relación con el útero. Y adicional a eso, tiene que evitar pues las cosas que matan a la paciente, ¿cierto? Evitar hipotermia, hipocalcemia, acidosis y coagulopatía. Y también este es el momento para pensar en que va a pedir estos exámenes para corregirlo a medida que avanza su reanimación. Y esta F, A, B, C, D, E, F, es una F adicional que pues, les propongo para este algoritmo diagnóstico, que es incluir la evaluación fetal en estas pacientes que con trauma y especialmente trauma craneoencefálico, porque en la evaluación fetal también nos va a definir varias conductas que vamos a tener que realizar en el futuro. Entonces, cuando uno va a pensar en la F sobre la evaluación fetal, tiene que hacer una ecografía si tiene disponibilidad, como una especie de FAST avanzado, que el FAST es una ecografía intraabdominal para buscar posibles hemorragias o sangrados en la cavidad peritoneal, y le vamos a adicionar unos parámetros extra de la evaluación obstétrica en la paciente embarazada. Es importante saber que si bien uno podría encontrarse con hallazgos sugestivos de abrupcios o de rupturas uterinas, estos diagnósticos son principalmente clínicos. Entonces no nos vamos a centrar en tratar de diagnosticar abrupcios o rupturas porque pues esto usualmente no es lo más frecuente encontrar, pero sí es importante pues igual mirar otras cosas como si por ejemplo la vitalidad del bebé, la localización de la placenta, el líquido amniótico, cómo está. Entonces estas pacientes pueden presentar rupturas de membranas por la cinética tan fuerte del trauma, por ejemplo un accidente de tránsito. Y lo más importante también es
hacer una monitoría fetal mínimo de 4 horas, especialmente si la paciente tuvo un trauma craneoencefálico. Y dentro de esa ecografía, si puede o si tiene a la mano los exámenes de la señora, alguna de las dos formas, determine la gestacional, que también va a ser muy importante en nuestro algoritmo diagnóstico. Y la pregunta es si esta aproximación, digamos que con ultrasonido sirve. Entonces resulta pues que esto sí lo han visto y se ha visto pues que en las embarazadas la sensibilidad disminuye un poco respecto a la población general. La sensibilidad del FAST es de aproximadamente 61%, pero lo que más nos ayuda y la ventaja de esto es que tiene igual una especificidad muy alta del 94% y un valor predictivo negativo del 97%. O sea que una paciente donde el FAST es negativo y encontramos todo bien, probablemente no tenga un sangrado dentro de la cavidad intraabdominal o por lo menos no uno importante. ¿Y cómo se hace un FAST? Entonces, acá quiero pasar pues por encima, no es el enfoque de esta charla, pero para recordar, entonces se miran 4 puntos especiales dentro de la pelvis. Entonces, el primero va a ser en el cuadrante superior derecho, en la fosa de Morrison, entre el diafragma, el riñón y el hígado, en el superior izquierdo, entre el vaso, el diafragma y el riñón, también en el espacio subsifoideo, buscando evaluar pues el corazón y el pericardio, que no haya derrame pericárdico, y en la pelvis, el espacio que hay entre la vejiga y el útero, mirando que acá no vaya a haber tampoco colecciones de líquido. ¿Y qué va a ser lo adicional que vamos a hacer en la paciente embarazada? Entonces vamos a hacer 4 cosas puntuales cuando tengamos una paciente embarazada. Lo primero, mirar cómo está el corazón, que hayan latidos cardíacos. Lo segundo, si puede, determine la gestacional de una forma rápida. Lo tercero, mire cómo está el líquido amniótico y por último, si tiene tiempo, si la paciente está estable, evalúe pronto cómo está la placenta, a ver si puede ver algún signo. Pero recordemos que esto no es lo más frecuente. Pero en caso de que lo llegue a ver, acá tengo un video que es cortesía del doctor Arturo, de cómo podría, por ejemplo, verse una erupción. Este es un abrupcio crónico, pero se ve como esta masa hiperecogénica que vemos acá. Se los voy a volver a poner debajo de la inserción del cordón. Cómo se ve esta zona hiperecogénica que hace como relación con una placenta que está hipoperfundida en ese segmento. Juan. Sí, sí, señor. Hola, una observación que quería hacer al respecto de esta diapositiva y es la siguiente. A ver, cuando una paciente con trauma llega a un servicio, si hay algo importante desde el punto de vista materno-fetal es la imagen inicial de la placenta. La imagen básica de la placenta es muy importante. ¿Por qué? Porque esa paciente posiblemente después va a requerir otra ecografía, bien sea porque la clínica lo amerite. Y por ejemplo, en este caso específico que lo tuvimos hace un tiempo, cuando empezamos con la unidad de alta dependencia, hicimos el diagnóstico de ese abrupcio gracias a que teníamos unas buenas imágenes básicas, donde inicialmente la placenta se veía homogénea y después la paciente tenía solo dolor, no tenía sangrado y pudimos detectar que había unos cambios de un desprendimiento placentario secundario. Incluso creo que, no sé si vas a mostrar las fotos o algo, del nacimiento de ese bebé y cómo se veía la placenta posterior al nacimiento. Pero bueno, quería como hacer esa anotación, sobre todo que quien hace una ecografía inicial de una paciente con trauma, tómele una buena foto a la placenta para saber cuál es su aspecto ecográfico. Gracias, Juan. Listo, doctor. Muchas gracias. Listo. Y entonces ya una vez uno acaba esta visualización de la placenta, entonces es importante que vayamos enfocando lo que encontramos respecto a la gestacional. Entonces, lo más importante es saber en qué lado de este algoritmo estamos, ¿cierto? Si la paciente tiene un embarazo no viable todavía, menor a 23 semanas, o si encontramos pues que el bebé, digamos, ya no está vivo. Si tenemos alguno de estos dos escenarios va a ser importante porque ya en este momento, digamos que el bebé saldría de la ecuación. En nuestros esfuerzos se van a centrar principalmente en la madre. En caso de que estemos en los otros dos escenarios, ya les voy a comentar después cuál va a ser la aproximación. Entonces, una vez tiene la paciente estable, ¿qué va a hacer lo siguiente? Evaluar cómo fue ese trauma, qué tan comprometido está, qué tanto está comprometiendo el trauma, pues en este caso el cerebro de la paciente. ¿Y cuál va a ser la imagen de elección en el trauma craneoencefálico? La tomografía simple, que es esa que estamos viendo ahí arriba. La tomografía simple va a ser la imagen de elección y es importante saber que es un estudio
que tiene pues radiación ionizante. Entonces muchas veces le van a preguntar a usted como obstetra o cuando se la mande va a tener de pronto el miedo de decir, hijo de madre, ¿será que esto es malo para el feto o no? Entonces la pregunta es, ¿se puede o no se puede hacer estos estudios en el embarazo? Entonces esto ya está definido, hay algunos, digamos, como estándares de las dosis que se puede recibir durante el embarazo, esto depende de la edad gestacional que tenga el bebé y ya se ha definido que el momento más sensible hacia la radiación para un bebé ocurre entre las 0 y las 2 semanas, obteniendo una dosis, digamos, estimada que ya puede ser dañina para el feto de 50 miligrays. Pero vemos que esta dosis, ya superando el primer trimestre hacia las 16 semanas, se quintuplica, o sea, podemos incluso llegar hasta los 250 miligrays con una imagen sin generar un daño adicional en el feto. Y cuando vemos cuánto tiene un TAC de cráneo, por ejemplo, de dosis de radiación, vemos que puede ser entre 1 y 10 miligrays. O sea que en una paciente que está en su segundo trimestre y que tiene un trauma, asumiendo el peor de los casos, que reciba la mayor dosis de radiación, se podrían incluso hacer 25 tomografías. O sea que la respuesta es que la tomografía es segura en las pacientes. ¿Y qué va a buscar cuando usted pida una tomografía en las pacientes? Entonces, así como en la ecografía obstétrica va a mirar 4 cosas, también tiene que mirar 4 cosas en la tomografía. Entonces, lo primero va a ser fracturas. Lo segundo es sangre. Y lo tercero, las cisternas. Y lo cuarto es la línea media, cómo está. Con que mire esas 4 cosas se puede hacer una buena imagen de lo que uno como no neurocirujano necesita saber. Entonces, lo primero en cuanto a fracturas es cómo se ven, pues en la ventana ósea se va a ver como una pérdida en la continuidad de esa bóveda craneana, inicialmente es lo más importante. En cuanto a las hemorragias ¿qué son? O cómo se van a ver, las hemorragias se van a ver blancas, o sea, lo único que debería ser completamente blanco en una tomografía debería ser el hueso. Si usted ve algo que es blanco, que no es el hueso, debería llamarle la atención. ¿Cómo se van a ver esas diferentes hemorragias o cuáles puede tener? Entonces, si esa hemorragia está ocupando el espacio, este espacio negrito que es el espacio del líquido cefalorraquídeo, normalmente va a ser una hemorragia subaracnoidea. Si esa hemorragia está cerca al hueso usualmente porque se relaciona con fracturas y con sangrados arteriales y tiene forma biconvexa parecida a un limón, probablemente se trate de un hematoma epidural. Si es una hemorragia que tiene esta forma como de banano que está en la periferia, probablemente sea un hematoma subdural. Y si es una hemorragia que no encaja con las otras, que está de pronto un poco más circunscrita y que está localizada como dentro de la sustancia blanca, probablemente sea una hemorragia intraparenquimatosa. Y en cuanto a las cisternas, ¿qué son las cisternas? Las cisternas es esos canales o pasajes por donde está pasando el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, a diferencia de las hemorragias, ¿cómo se ve? Negro. Entonces, por ejemplo, en esta ventana que es importante, que es a nivel del mesencéfalo, vemos que hay unos punticos negros donde se ve que está pasando el líquido cefalorraquídeo. Eso quiere decir, las cisternas están presentes. ¿Qué pasa cuando el trauma es grande o cuando hay edema o hay un sangrado en ese espacio? Se pierde. Acá, por ejemplo, ya no logramos determinar bien dónde está el mesencéfalo y ya no vemos esos punticos negros bien delimitados. Entonces, ¿cómo están las cisternas? Comprimidas. Y lo otro es la línea media, que como lo dice su nombre, debe estar en la mitad. ¿Y qué pasa cuando hay un trauma, una lesión que ocupa espacio, que se desplaza? Y es importante, si tiene la posibilidad, medirlo, porque eso le va a ayudar en unos casos particulares que le voy a mostrar a continuación. Entonces, una vez usted ya pidió su imagen y estabilizó a su paciente, ya acabamos con esa fase inicial, que era uno de los objetivos. Ahora vamos a ir a la fase avanzada, o sea, la fase que viene después de la inicial, que va a ser esto. Va a ser, digamos, cuidar ese cerebro de los cambios que puede haber secundarios al trauma. Entonces, hay varias respuestas fisiológicas al trauma que pueden ser deleterias o que pueden aumentar el daño que ya se hizo inicialmente. Y para eso, afortunadamente, como son varias medidas, también tenemos pues estas siglas, esta mnemotecnia, que se llama GOSCAP, que en inglés vendría siendo como la cachucha o la gorra del fantasma, que las siglas de esto, de GOSCAP, quiere decir las cosas que uno tiene que controlar en la paciente con trauma craneoencefálico. Entonces, la primera va a ser la glicemia,
que normalmente la glicemia se ha definido hiperglicemia en las pacientes en estado crítico mayor a 140 miligramos decilitro, pero se ha visto que cuando uno trata de llevar la glucosa a este valor, se obtienen más riesgo de hacer hipoglicemia. Entonces, en la paciente que está críticamente enferma, uno trata de ser un poco más liberal, llevarla hacia, o sea, tener ese límite hasta los 180 miligramos decilitro, porque también hacer hipoglicemias es bastante deleterio, especialmente para el sistema nervioso central. La paciente puede también, por ejemplo, convulsionar, que eso también sería bastante deleterio para el cerebro. Es una paciente que está con trauma y es una paciente a la que debemos garantizar un buen aporte de oxígeno. Entonces también necesitamos que la paciente tenga una buena concentración de hemoglobina. Entonces una hemoglobina mayor a 7 va a ser nuestra meta. Como ya lo vimos anteriormente, que esa paciente esté saturando bien, tampoco llevarlo en estado de hiperoxemia. Valores entre 94 y 97 debería ser lo que debe manejar la paciente. Se debe evitar tanto la hiponatremia como la hipernatremia. Entonces los valores normales del sodio es lo que debemos manejar y también disminuir ese consumo energético de la paciente y el cerebro. Entonces también evitar que la paciente haga hipertermias, que no haga fiebre. Una temperatura menor a 37.5 va a ser el objetivo. Lo otro es este dibujito amarillo que ven acá, que es confort, que va a ser principalmente evitar que la paciente esté pujando o que la paciente esté tosiendo o que la paciente esté con un dolor mal controlado que no le permita, digamos, que estar relajada sin hacer aumento en las presiones intratorácicas o intraabdominales. Y lo siguiente va a ser tener una presión arterial media mayor a 80, que ya les voy a explicar el porqué de ese 80 milímetros de mercurio. Y lo otro, recuerden que estas pacientes normalmente son hipocápnicas, tienen algo de alcalosis respiratoria, entonces va a ser importante manejar el CO2 entre 30 y 32 milímetros de mercurio. ¿Y por qué este valor? Resulta que el CO2 tiene una estrecha relación con tanto la vasoconstricción como la vasodilatación de las arterias. Cuando el CO2 está muy alto, hace una vasodilatación en el cerebro y también a nivel de los otros lechos, haciendo que probablemente aumenten los edemas. Entonces uno trata de evitar que la paciente esté hipercápnica, y cuando el CO2 también está muy bajo, vamos a tener el riesgo de que ocurra vasoconstricción en los diferentes lechos, que de pronto en el cerebro esto podría tener un efecto benéfico, pero también puede comprometer la circulación placentaria. Entonces, mantenernos entre los 30 y 32 milímetros de mercurio es una de las metas. Y todas estas medidas tienen una misma finalidad, y es por eso que tenemos que encargarnos de todas, y es esto: garantizar que ese cerebro esté así, respirando tranquilo, que le llegue buen oxígeno y que le llegue un buen flujo sanguíneo. ¿De qué va a depender esto? Pues principalmente de la sangre que le llega, que digamos que el factor que más estima esto sería la presión arterial media, y que va en contra de ese aporte sanguíneo que le está llegando, la presión que hay dentro de la bóveda craneana, la presión intracraneal, que la da pues principalmente el líquido cefalorraquídeo y la masa encefálica, que puede estar generando mayor presión, por ejemplo, si hay un sangrado, una masa o una fractura. La diferencia entre estas dos es lo que nosotros conocemos como la presión de perfusión cerebral, que literalmente es eso, es una fórmula que es presión arterial media menos presión intracraneana. Y el valor normal de esa presión de perfusión cerebral para que ese cerebro esté así tranquilito respirando es de más o menos 60 milímetros de mercurio. Entonces, asumiendo que la presión intracraneana normal de una paciente está más o menos entre 20 y 22 milímetros, es por eso que la presión arterial media tiene que ser por lo menos de 80 para que esta presión de perfusión cerebral sea mayor a 60 milímetros de mercurio. Entonces, como vimos, uno de los componentes principales de esta ecuación pues es la presión arterial media, que la medimos tomando la presión, pero otro de los componentes es la presión que hay dentro del cráneo. Entonces, ¿cómo vamos a medirla y qué es lo más grave en la presión dentro del cráneo? Que aumente, porque si aumenta, pues en esa ecuación que les mostré, en esa fórmula, pues va a disminuir la presión de perfusión. Entonces, es muy importante que eso no esté aumentado. Entonces, ¿cómo voy a determinar la presión intracraneal? Entonces, lo más sencillo pues es meter un medidor dentro del cerebro, ¿cierto? Se mete entonces este catéter especial que puede ir dentro de los ventrículos o dentro del parénquima, que literalmente, o sea, me dice de forma directa cuánta es la presión que tiene el paciente o la paciente dentro del cráneo. Pero pues esto requiere que haya un neurocirujano, alguien que haya la intervención, tenemos que tener el insumo disponible, pero cuando lo hagamos, pues digamos que el valor, como se los mencioné, va a ser alterado cuando esté por arriba de 22 milímetros. Pero este procedimiento o esta medición no está disponible en todo lado. Entonces, ¿qué otras herramientas tenemos para saber si la paciente está haciendo una hipertensión endocraniana, que es de las cosas más importantes que hay que evitar, aparte del GOSCAP? Entonces,
otra de las herramientas para aproximarse es un Doppler transcraneal, que para los que estamos en el mundo de la obstetricia esto no es tan ajeno, es muy parecido a lo que se hace en un bebé para un Doppler, y es identificar la arteria cerebral media a través de un plano transtemporal, entonces muy parecido al que uno toma dentro del feto, y lo que se hace va a ser sacar ese índice de pulsatilidad con estas variables, la presión, la velocidad pico sistólica, la velocidad en el fin de diástole y la relación que tiene con el flujo total. Eso nos da el IP, y cuando uno coge ese IP y lo mete en esta fórmula, se aproxima de una manera muy acertada, tiene una muy buena correlación con la presión intracraneal real. Entonces, si usted no tiene la posibilidad de medir eso directamente, pues esta es una de las opciones. Si tiene un buen transductor y un ecógrafo, de lo que he visto pues, en los videos de YouTube, y eso es relativamente fácil. En la vida real puede ser un poco más complicado, depende de los insumos. Entonces, también puede ser el caso de que usted o no la sepa hacer o no la tenga disponible. Entonces, hay otra forma un poco más sencilla, y acá está la importancia de que sepamos algo de imágenes, o pues de neuroimágenes en este caso. Entonces, hay unos criterios clínicos e imagenológicos que pueden ayudar a aproximarse a si esa paciente tiene o no hipertensión endocraniana. Entonces, tenemos esta tabla que nos dice que si una paciente tiene uno de estos criterios mayores o dos de estos menores, es una paciente que muy probablemente tenga hipertensión endocraniana. Entonces, ¿cuáles son esos criterios mayores? Que esas cisternas, las que les mostré que deben estar negritas, no se vean. Si están comprimidas, eso es un criterio mayor. Si esa línea media, que les dije que era importante medirla, tiene un desplazamiento de más de 5 milímetros, probablemente tenga hipertensión. O si encuentro una masa, como esas hemorragias que les mostré, que está dentro del cerebro, probablemente tenga hipertensión. Y tiene que tener dos de estos mínimos: un Glasgow motor menor o igual a 4, asimetría pupilar, anormalidad en la reactividad de las pupilas, y una clasificación en la tomografía de Marshall tipo 2. ¿Qué es eso? Entonces acá vemos esa clasificación. ¿Qué dice esa clasificación de un tipo 2? Entonces dice que tenga una lesión, pero que no sea una lesión mayor de 25 milímetros, que todavía se vean las cisternas, y que el desplazamiento de la línea media sea entre 0 y 5 milímetros. O sea, cualquier paciente que tenga una lesión endocraniana también ya cuentaría como uno de los criterios menores para sospechar hipertensión endocraniana. ¿Y qué hacer cuando está elevada? Cuando se ya hizo el diagnóstico por alguna de estas tres formas. Entonces, lo siguiente va a ser tratarla, que eso va a ser uno de los enfoques principales. ¿Cómo se trata esto? Uno de los estudios que revisé nos ofrece, digamos, que este algoritmo, que es bastante bueno y tiene dos principios fundamentales. Uno, como ustedes pueden ver acá, estas son las intervenciones: escalón 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 3. Y como lo muestra que es un escalón, es una medida son medidas que se deben hacer de forma progresiva. ¿Y por qué progresiva? Porque a medida que uno va subiendo en estos escalones, las medidas se van volviendo más agresivas, tienen más riesgos maternos y fetales, y cada vez van teniendo menos evidencia. Entonces le dicen, vaya subiendo cada escalón. ¿Y qué hace entre cada escalón y cada escalón? Lo que usted tiene que hacer es esto: considere en cada paso del escalón si usted necesita una nueva neuroimagen, necesita un nuevo procedimiento en la paciente, o cómo está el estado fetal, si de pronto necesita interrumpir el embarazo. Entonces vamos a ir escalón por escalón mirando qué hay que hacer. Entonces, la estación 0, que es el tratamiento básico, es haga el ABCDF más el GOSCAP, y enfóquese en la analgesia y la sedación para que esa paciente tenga un buen confort y no aumente más esa presión intracraneana, que puede ser una de las causas por la que esté elevada. ¿Y cómo hacer esa analgesia y sedación? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Entonces tiene que tener en cuenta la vida media de los medicamentos que va a usar, los efectos fetales y el compromiso hemodinámico que esos fármacos puedan tener en la paciente. Entonces acá les traigo una tabla, está bastante fea, muchas letras, pero entonces les voy a pedir que se enfoquen en unas cositas, en los medicamentos más importantes de cada grupo o los de elección. Entonces, si va a usar medicamentos analgésicos como los opioides, dentro de esos la mejor opción va a ser el remifentanil, por lo que pueden ver acá. Tiene la vía media más corta, de solo 3 minutos, no se ha demostrado que sea teratogénico y tiene un metabolismo por esterasas plasmáticas, que eso quiere decir que se degrada bastante rápido, incluso el bebé puede degradar el remifentanil. Otra de los medicamentos dentro de los hipnóticos pues va a estar el propofol, que también vemos que dentro de ese grupo, comparado con las benzodiazepinas, es el que tiene la vida media más corta,
Y adicional a eso, tampoco se ha demostrado que tenga una fuerte relación con teratogenicidad, que hay que tener en cuenta que el propofol puede generar hipotensión, que puede ser una de esas cosas que nos disminuye la presión de perfusión cerebral, y otra cosa que es el síndrome por infusión de propofol, que lo que quiere decir es eso es un estado muy probablemente fatal que se relaciona con el aumento de los ácidos grasos libres que genera, digamos que una toxicidad, digamos que por alteraciones en el metabolismo de todos los grupos celulares. Entonces son pacientes que hacen fallas multiorgánicas por las que toca estar pendiente también específicamente de todas las enzimas hepáticas, función renal, también PIRCPK porque el músculo también se ve altamente afectado por este síndrome. Y dentro de los relajantes, el siguiente o la primera opción que deberíamos tener en mente es el cisatracurio. De nuevo, tiene la vida media más corta y tampoco se ha visto que tenga mayores problemas relacionados con el embarazo. Entonces, una vez se hizo ese escalón 1, y la paciente no ha respondido, pero no tiene indicación de hacer otra intervención adicional como imagen, cirugía o terminar el embarazo, entonces pase al siguiente escalón, que ese siguiente escalón se llama terapia osmótica y medicamentos antiepilépticos, que van a ser dos de las cosas que necesitamos mejorar. Entonces, el manitol es una de las intervenciones que lo que hace es que tiene un alto peso molecular, un alto peso osmótico, y lo que vas a hacer es sacar líquido de ese probable pues, edema cerebral que es el que está causando esa hipertensión. La dosis a la que se ha visto que tiene mayor compromiso del feto es de 100 gramos IV, pero si está por debajo de eso parece ser seguros. La dosis en el embarazo es más o menos de 0.5 gramos por kilo, o sea, a menos que la paciente pese 200 kilos, pues no se va a llegar a esa dosis, pero tiene que tener en cuenta algo, y es que así como genera deshidratación del cerebro, reduce el edema, también puede robarle líquido al feto, generando que haya una deshidratación fetal, que no tenga una buena perfusión en la placenta y el feto, y que tenga un estado fetal no tranquilizador. Entonces las pacientes que reciban manitol, si bien lo pueden recibir, deben estar monitorizadas porque el bebé se puede comprometer por este medicamento. Y lo otro en cuanto a las drogas anticonvulsivantes, entonces las de elección en este caso van a ser la carbamazepina y el ácido valproico. Es importante que estos medicamentos si tienen relación con malformaciones. La carbamazepina puede relacionarse hasta en un 2.2% y el ácido valproico hasta en el 17%. Si bien el beneficio en estos casos, cuando la paciente requiere estas terapias, pues va a ser mayor de evitar las convulsiones que una posible malformación, además que esto va a depender también del trimestre, es importante saber pues, que uno tiene que explicarle esto a las pacientes, que no son ni terapias inocuas ni drogas pues inocuas. Entonces, si esto tampoco funcionó, pasamos al siguiente escalón, que es manejar la presión de CO2. Como les mencioné, esto tiene un efecto en la vasoconstricción de las arterias cerebrales que puede disminuir un poco esa presión intracraneana, pero es importante saber que esto tampoco tiene mucha lógica porque uno dice, pues si hago vasoconstricción en el cerebro, pues también disminuye un poco esa perfusión. Entonces, y es precisamente por esto que incluso en la población no obstétrica ya estas intervenciones como disminuir el CO2 por debajo de 24 ya no tiene ni mucha evidencia ni un efecto como que haya sido probado tan benéfico. Ya son medidas que van tirando un poquito más como hacia lo experimental, y es importante saber que presiones por debajo de 24 la vasoconstricción va a ser muy marcada y va a ser muy marcada en el lecho placentario, entonces eso también puede comprometer el bienestar fetal de una manera muy importante, la importancia de monitorizar a estos bebés. Y ya el último escalón, que acá sí estamos acercándonos a rincones oscuros, porque acá literatura en el embarazo es prácticamente nula y en el resto de pacientes la literatura tampoco es buena, y los riesgos maternos y fetales pues ya pueden ser muy elevados, que es inducir el coma con barbitúricos o también realizar pues manejo ya como de hipotermia en la paciente. Entonces digamos que esto normalmente pues no se llega hasta acá, pero pues para que sepan también que es una opción y de que esta pues no tenemos ya mucha evidencia en la literatura. Entonces, digamos que ya este es el abordaje inicial y estos son los aspectos importantes que debemos tener en cuenta pues como médicos no neurocirujanos, y lo siguiente es en especialmente como obstetras tener esto en cuenta. ¿Cuándo terminar la gestación? ¿Quiénes tienen indicación de terminarla?
Entonces, para pensar en esto, tenemos que estar en este lado del algoritmo, ¿cierto? Porque las pacientes que están por debajo de las 23 semanas o que pues el feto tristemente ya murió, pues no van a estar en este lado, ya nos enfocamos solamente en la mamá. Entonces, en la paciente que está por encima de las 23 semanas, que tiene viabilidad, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Hacernos 3 preguntas. La primera, ¿hay un estado fetal no tranquilizador? La segunda es, ¿la paciente requiere cirugía? Pues una intervención neuroquirúrgica. Y la tercera es si el trauma es severo. ¿Por qué? Porque cuando la respuesta a estas preguntas es sí, usted debería considerar terminar la gestación. Especialmente, perdón, me vuelvo, especialmente cuando el estado fetal es no tranquilizador. Esta es la indicación más clara. Por eso la puse en amarillito. Si la paciente requiere cirugía o si el trauma es severo, digamos que no hay guías absolutas, solo hay algoritmos recomendados que nos sugieren que en estos casos se termine la gestación. ¿Y por qué? Por eso, entonces en los diferentes textos definen un término que lo llaman cesárea primaria, que es hacer la cesárea temprano, ya sea antes de la intervención neuroquirúrgica, durante la intervención neuroquirúrgica o apenas se termina la intervención neuroquirúrgica. Cuando se hace esa cesárea rápido, los desenlaces maternos mejoran muy poco. Esta es una escala que se llama el Glasgow Outcome Scale, que mira cómo son los desenlaces de las pacientes en cuanto a su estado neurológico. Un puntaje de 3 equivale a una discapacidad mayor, una discapacidad severa y dentro del rango alto. Entonces, una diferencia entre 3.5 y 3, pues prácticamente es nula, pues si bien es estadísticamente significativa en este estudio, no es clínicamente significativa, pero lo más importante es que cuando el trauma es severo y se hace una cesárea primaria, la mortalidad fetal es menor. Entonces, esta es la razón por la que en las pacientes con un TEC severo, hacer la cesárea temprano va a ser una conducta aconsejable. Pasa lo contrario en el TEC moderado. Cuando el TEC no es severo, si uno hace una cesárea primaria, puede mejorar un poco más los desenlaces maternos, o sea, de la cesárea rápida, pero sigue estando en el rango 3 y 4, siguen siendo discapacidades mayores neurológicas, pero si se acelera hacerlo, teniendo de pronto la posibilidad de darle un poquito más de semanas a ese bebé que no tiene un estado fetal no tranquilizador, la mortalidad fetal, si usted se acelera a hacer esa cesárea, puede que aumente un poco. Entonces, por eso en el TEC que no es severo y, por ejemplo, que la cirugía probablemente podría mejorarle el pronóstico de su paciente y el bebé sigue con bienestar, de pronto estas pacientes son las que son candidatas a mantener la gestación. Pero no, estas son decisiones muy difíciles donde no hay mucha evidencia, entonces pues todo esto es tener muy en cuenta los riesgos para tomar una decisión en conjunto, tanto con las otras especialidades como con la familia de la paciente en cuestión y con la misma paciente. Y otro de los escenarios que puede tener es que haya muerte cerebral, ¿cierto? O sea, la paciente fisiológicamente está viva, pero pues ya no tiene pronóstico a nivel neurológico. ¿Qué se ha visto en estos casos? Que si bien se puede prolongar la gestación, digamos, para que ese bebé llegue y gane semanitas, la edad gestacional va a ser clave para el pronóstico, tanto pues para el pronóstico de esos bebés. ¿Por qué? Porque cuando ocurre muerte cerebral a las 24 semanas, la probabilidad que ese bebé sobreviva al final es solo el 30% y la probabilidad que tenga secuelas graves a nivel neurológico es casi el 80%. En cambio, cuando ese caso sucede, encima de la semana 28 se obtienen los mejores resultados, alcanzando supervivencias del 80% y secuelas neurológicas graves en menos del 10% de los casos, que esto va a ser también muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de asesorar de pronto una familia que tristemente se encuentra en este caso y a la hora pues de discutir con las otras especialidades cuál va a ser el plan a seguir. Y el último caso es que la paciente pues haya tenido un paro cardiorrespiratorio, la estén reanimando. Lo más importante es que si llevan más de 4 minutos reanimándola y la paciente no ha salido del paro, probablemente o no, lo que se debe hacer es una histerectomía perimortem y sacar pues al bebé lo más rápido posible. Entonces, finalmente me gustaría que se llevaran estos mensajes a casa. Entonces, lo primero es que en las pacientes con trauma craneoencefálico y que están embarazadas es fundamental hacer una evaluación secuencial para que no se nos pase nada. Muchos de esos valores yo sé que no se los aprendieron, es muy difícil, pero quiero que sí se lleven esto, que hay una secuencia ABCDF para el comienzo y una secuencia que se llama, o un algoritmo que se llama GOSCAP para mirar qué es lo que hay que controlar después. Lo siguiente es mantener una adecuada presión de perfusión cerebral, es fundamental, es uno de nuestros objetivos en estas pacientes y esto implica un adecuado monitoreo de la presión intracraneana. Ya vimos que hay 3 formas de medirlo y una de esas importante es basados en las imágenes. Entonces, esa es la siguiente conclusión.
La tomografía de cráneo simple es la imagen de elección y en el embarazo es seguro usarla. Entonces, esto no nos debería ni evitar que la pidamos, el riesgo de la radiación, ni retrasar tampoco que la pidamos por algún otro motivo. La mayoría de los escenarios se benefician de una terminación temprana de la gestación, especialmente cuando el trauma es severo. Y el manejo transdisciplinario entre UCI, obstetricia, urgencias, neurocirugía es indispensable para que a estos pacientes les vaya lo mejor posible. Muchas gracias por su atención y les recomiendo este libro ya que estamos hablando de neurocirugía, que son como las anécdotas, unas crónicas de ese neurocirujano inglés que se centran más que todo en esto, en la importancia de no hacer daño a las pacientes con nuestras intervenciones. Muchas gracias. Muy bien, Juan. Fabulosa tu conferencia. Muy buena realmente. Te felicito. El libro que recomendaste a lo último, excelente recomendación. Todo médico debería leerlo alguna vez en su vida. Y bueno, yo quería hacer de pronto una anotación especial, y es que cuando la paciente está recibiendo manitol, la vigilancia que se habla habitualmente es con evaluación del líquido amniótico diario. O sea, esa paciente debe por lo menos hacerse pues un monitoreos fetales con frecuencia, nadie sabe la frecuencia, pueden ser 3, 4 diarios, y una evaluación por ecografía para perfil biofísico, sobre todo para ver el líquido amniótico, porque un lago menor de 2 en paciente que está recibiendo manitol hace que se tomen decisiones, o bien sea cambiar la dosis del manitol o en muchas ocasiones finalización de la gestación, dependiendo pues de la edad gestacional. Camilo, yo sé que estás por ahí, ¿quieres hacer alguna anotación especial de la conferencia? No, yo quiero pues solamente felicitar a Juan Pablo, creo que hizo una muy buena presentación, creo que se cumplió el objetivo que se quería. Y hacer un comentario es que nosotros pues lo que podríamos pensar es que en la clínica no tenemos neurocirujano, nosotros como para qué diablos nos vamos a poner a revisar trauma craneoencefálico, pero pues también sabemos que no tenemos toxicólogo y nos llegan pacientes intoxicados, también sabemos que no tenemos cirujano de trauma y nos llegan pacientes a veces con puñalada a urgencia y estamos frente a la avenida Las Vegas. Entonces, no tiene nada de raro que próximamente o algún día nos llegue una paciente con un trauma craneoencefálico. Y nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder resolver la urgencia mientras se remite a un centro donde se cuente con neurocirugía. Entonces, vital para el grupo de ginecólogos que tengan muy claro lo que les había dicho Juan Pablo, cuál es el abordaje inicial y qué evaluación es la que yo tengo que hacer desde el punto de vista ginecológico, sobre todo de la evaluación fetal y sobre todo del ABCDF del que tanto habló Juan Pablo. Sin duda hay que hacerle tomografía a estas pacientes, no voy a esperar a que la remitamos para hacer la tomografía, debo hacerla aquí en la institución y esa tomografía con los principios básicos que le dijo Juan Pablo creo que pueden tener una buena aproximación a cuál es la principal alteración que puede tener la paciente. Y como les decía, nosotros no tenemos neurocirujanos, lo máximo que podríamos hacer en la institución es conectar la ventilación mecánica y empezar las medidas para disminuir la presión intracraniana. Y pues para eso lo que más utilizaremos es la solución hipertónica o manitol. Entonces, todo el grupo de ginecología debería estar familiarizado con qué es lo que tengo yo que vigilar en esas pacientes para evitar un compromiso fetal por el uso de estas soluciones osmóticas. No tengo nada más que decir. De nuevo, felicidades a Juan Pablo y nada más. Muchas gracias, doctores. Muy bien, voy a ver si de pronto hay manos levantadas. No veo por ahí manos levantadas. Si alguien quiere hacer algún comentario, lo puede hacer espontáneamente. Bueno, Juan, no, yo pienso que la conferencia fabulosa. Yo sé que el único triste aquí es Camilo Bello, que él va a querer que tú seas intensivista, pero yo sé que usted va a ser o materno-fetal o laparoscopista, una de dos. No, a todos los ginecólogos bueno, muy bien, les gusta la laparoscopia del piso pélvico, a no le gusta la cuidado intensivo. Todos quieren laparoscopista o piso pélvico. Mentiras, Camilo, el intensivista, vas a ver. Bueno, muchas gracias a todos, estén muy bien, por ahí les va a llegar, acuérdense de firmar la asistencia, incluso los que no son de Clínica del Prado, y bueno, muchas gracias Juan, muy buena tu presentación. Gracias y gracias a todos, hasta luego.